¿Qué tal, amigos? El Seguro Social ha hecho un anuncio crucial sobre la actualización de su plan de pago para beneficiarios, tanto jubilados como del SSI y del SSDI. Sin duda alguna, este es un momento muy esencial para estar al tanto de estas actualizaciones, para garantizar una transición sin problemas en los pagos. Recuerda que estas actualizaciones están diseñadas para mejorar la experiencia de los beneficiarios y garantizar que los pagos se realicen de una manera eficiente y segura. Por ello te recomendamos que le des un me gusta a este video, que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones, que de este modo vas a recibir nuestra información de primera mano. Pues así es, señores, la Administración del Seguro Social actualizó recientemente su Plan de Acción de Equidad. La Administración afirma que aumentar el acceso a los programas y mejorar los servicios van a ser los principales objetivos de este plan actualizado. Y una de las nuevas áreas de enfoque es mejorar la precisión de los pagos para los beneficiarios del ingreso suplementario, el SSI. Cuando el presidente Biden asumió el cargo, firmó la Orden Ejecutiva 13985, la promoción de la equidad racial y el apoyo a las comunidades desatendidas a través del gobierno federal. Según el Center for American Progress, esta legislación reconoció la necesidad de políticas y de procesos que centraran la equidad dentro de las operaciones gubernamentales en todo el poder ejecutivo y las agencias federales. En el año 2022, la Administración del Seguro Social publicó su primer plan de acción de equidad, todo esto de acuerdo con la orden ejecutiva de Biden, y anunció un plan actualizado en febrero de este año 2024. El 15 de febrero, la Administración propuso un plan llamado Intercambio de Información de Nómina para acceder y utilizar información de proveedores de datos de nómina para reducir los pagos indebidos, incluidos los sobrepagos, y al mismo tiempo mejorar el servicio a sus clientes. El Seguro Social está dando un paso que es vital, mucha importancia para esto, ya que van a buscar reducir los pagos indebidos, incluidos los sobrepagos, al garantizar que recibamos datos salariales oportunos y precisos. Estos intercambios automatizados de información prácticamente abordarán las ineficiencias asociadas con los autoinformes y la verificación manual al introducir un enfoque más simplificado. Estos intercambios también van a evitar desigualdades causadas por pagos incorrectos, al permitir que la agencia ajuste los pagos del SSI antes de que se emitan, y mejorarán la eficiencia del seguro de incapacidad del Seguro Social, pues también se están prometiendo nuevas eficiencias a través del PIE. Según la Administración del Seguro Social, el PIE debería reducir los pagos indebidos relacionados con los salarios mediante intercambios de información con proveedores de datos de nómina, pues el PIE ayudará a reducir los errores de presentación de informes manuales y la carga de presentación de informes, así como también a identificar más rápidamente los salarios que no se declaran o no se detectan, lo cual da lugar a pagos indebidos. Recuerde que la Administración del Seguro Social nos ofrece esta información todo público en su sitio web. La agencia también dice que los comentarios públicos son una parte esencial de este proceso y que las personas pueden enviar comentarios sobre este tema hasta antes del 15 de abril del 2024. Y es que toda esta nueva actualización es parte de una de las 4 reestructuraciones que prometió Biden para el Seguro Social. Mientras el Fondo de Seguro Social para Vejez y Sobrevivientes se está enfrentando a su agotamiento para el año 2033, el presidente Biden ha sugerido reforzar estos fondos del fideicomiso y ayudar a cubrir la escasez de fondos de $22 billones, que es lo que se muestra en el informe del fideicomisario del 2023. Si el gobierno federal no puede solucionar esta escasez, lo que podría hacer es provocar recortes de beneficios, por lo menos hasta el 23% para los jubilados a partir de ese año, el 2033. Si bien algunos de los cambios propuestos por Biden afectarán principalmente a personas con altos ingresos,
y a ejecutivos de empresas, pues algunos afectarán a los asalariados de ingresos medios y bajos, especialmente aquellos que puedan depender de los beneficios del Seguro Social en el futuro. ¿Cuáles son estas posibles reestructuraciones? Bueno, lo primero es implementar un impuesto sobre la nómina para ingresos superiores a los $400,000. Actualmente, cualquier ingreso del trabajo que sea inferior a los $160,200 está sujeto a un impuesto sobre la nómina del 12,4%. Las ganancias que excedan esta cantidad no estarán sujetas a impuestos. Bueno, Biden planea gravar los ingresos del trabajo que sean superiores a $400,000, dejando libres de impuestos los salarios desde $160,000 hasta $400,000. La segunda reestructuración: cambiar la forma en la cual se calculan los aumentos del COLA. Cada año los beneficios del Seguro Social se evalúan y se ajustan según la inflación. Pues bueno, actualmente la administración utiliza un índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. Esto lo utilizan para calcular el ajuste por costo de vida. Pero la realidad es que esta cifra no refleja necesariamente el estilo de vida y los gastos de los jubilados. Cambiar el cálculo del COLA a cifras que estén vinculadas al índice de precios al consumidor para las personas mayores no resolverá el problema de que el Seguro Social se quede sin dinero, pero esto podría poner más dinero en los bolsillos de los estadounidenses jubilados que más lo necesitan. Luego tenemos aumentar el monto del seguro primario. El monto del seguro primario es la cifra que indica cuánto dinero recibirán beneficios del Seguro Social. Todo esto y dependiendo de la edad en la cual comienzas a reclamar los beneficios y su ingreso mensual promedio indexado. Aumentar el PIA para los estadounidenses de 78 a 82 años ayudaría a quienes experimentan gastos crecientes como la atención médica en el futuro. Y luego tenemos aumentar el beneficio mínimo especial para trabajadores vitalicios con salarios más bajos. Los trabajadores con salarios bajos reciben un beneficio mínimo especial, independientemente de cuánto ganaron mientras trabajaron. En el año 2023, un trabajador vitalicio con bajos ingresos recibía $12,402 anualmente del Seguro Social, o lo mismo que $1,033 por mes. Pues bueno, Biden tiene la intención de aumentar el beneficio mínimo al 125% del nivel federal de pobreza para un individuo. A modo de ejemplo, en el año 2023, alguien que recibía el beneficio mínimo especial recibiría, pues con este aumento, unos $1,500 al mes prácticamente. Cualquier plan de reformar el Seguro Social requeriría sin duda alguna de apoyo bipartidista en Washington, pues hasta ahora, tanto demócratas como republicanos no han podido ponerse de acuerdo sobre formas de reforzar simultáneamente las arcas del Seguro Social y aumentar los beneficios para quienes más lo necesitan.